Es muy importante para nosotros la variabilidad en los temas que tratamos en este espacio. Hoy queremos compartir con nuestro compañero Rubén Mancia. Recuerden ustedes, él es nuestro aliado estratégico en El Salvador y queremos tratar algo sobre la vida y en los desempeños profesionales que él ha tenido y conocer un poquitico más de todo ese estructura mental que tiene y cómo la proyecta en sus actividades como realtor y cómo la proyecta realmente en la orientación que le da a tantas personas, dándoles guía, respaldo, apoyo durante todo el transcurso de su vida. Cuéntame, Rubén, ¿tú de dónde eres inicialmente? Bueno, yo soy de la República de El Salvador, nací en el occidente del país y soy realmente netamente salvadoreño, pero con el corazón abierto a, a otros países, otras naciones, y tengo muchos amigos alrededor del mundo y me siento bien cómodo de estar aquí este día. Gracias, gracias, Armando. Mira, lo primero que quisiera saber es, ¿cuál es el rol tuyo en este momento? Yo me dedico al real estate, ¿verdad? Soy asesor inmobiliario, pero de alguna manera me desempeño casi como broker porque estamos desarrollando una marca que se llama Latin Power Group y atrayendo eh, socios, conformando un equipo multifuncional que nos ayude a impulsar la visión porque hemos descubierto que América Latina eh, es un mercado potencial, hablando de inversionistas que quieran invertir y que quieren y desean invertir en Estados Unidos y por eso realmente yo me dedico a los bienes raíces porque yo lo considero, Armando, el mejor negocio del mundo. Ahora, tú mencionaste acerca de mi vocación y pues durante casi 20, un poco más de 24 años me dediqué, bueno, mi primera profesión es la publicidad. Pasé 10 años, 10, 12 años trabajando en agencias de publicidad. Por alguna razón me inicié estudiando y trabajando en la Ciudad de México en una editorial para Láser Press de México. Ahí me enamoré de la parte editorial. Ya ahí descubrí que una de las plataformas para expresar lo que tú sientes y lo que tienes y el deseo de aportar valor a las personas es a través de escribir un libro, a tal punto que nunca imaginé que yo tuviera libros en Amazon. Y eso es una parte, una faceta de mi vida. Pero luego regresé a El Salvador, me inicié perdón, continué porque inicié en México, continué trabajando en la parte creativa y estratégica en agencias de publicidad. Me fascinó de un principio la producción audiovisual, crear campañas de impacto para franquicias importantes, ¿verdad? Para, no solamente para El Salvador, no, que para la región. Recuerdo que regresé varias veces a la Ciudad de México a producir comerciales en aquella época que no estaba el Betacam en video, un formato grande, ancho, pero también estaba el cine 35 milímetros. Hicimos varios comerciales en Insurgente Sur, en la Ciudad de México. Pero bien, el punto está de que termino siendo consultor y entrenador, conferencista, y tuve el privilegio durante varios años de estar frente a muchas audiencias grandes y pequeñas, impartiendo temas inspiracionales. Yo creo que el éxito de una persona depende de que comparta sus experiencias, su vivencia. Y oye, fíjate que en esa época estaba muy lejos de haber redes sociales, de el concepto de compartir contenido de valor, wow, no existía. Pero sin saberlo, yo me dediqué a eso, consideré siempre mis conferencias como un vehículo que Dios me permitió manejar y conducir por muchos años. De hecho, a través de esa práctica yo conocí a tu esposa, linda persona, Diana Rojas, o Dianita, como tú le dices, una mujer empoderada, especialista en ventas, una mujer especialista en marketing, ya, y nos conocimos, hicimos clic, ya hay, la gente se asocia por intereses comunes, pero también por afinidad. Y yo pude ver en ella una pasión. Y yo creo que fue mutuo
y al final de cuentas, para ese entonces, te digo, nos encontramos en diferentes lugares y bueno, nos encontramos en un evento en Miami también. Y luego pasó el tiempo y un día me la encuentro en LinkedIn, ya en la red profesional, y digo, y la saludo. ¿Y cómo es eso que tú estás trabajando en real estate? Le digo yo. Bueno, yo también, trabajemos juntos, me dijo ella, porque es tremendamente cazadora ella, ¿verdad? Me cazó rápido, me capturó y me dijo, yo te escribo porque quiero que trabajes con mi esposo y conmigo en Miami. Entonces, mira, ese bagaje, yo creo que, mira, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que Dios nos permite desarrollar en la vida, toda la experticia que tomas, aunque tú cambies de rubro, de disciplina, todo eso no lo pierdes. Todo eso es un equipaje, son municiones, son armas estratégicas que Dios te da y en un momento dado tú las sacas. Ya es como que te conviertes en un Rambo. Y te quiero hablar del águila, que el águila es garra, tiene garra. Mira, el águila, y me gusta la figura del águila porque casualmente estamos lanzando un programa de entrenamiento de liderazgo y ese es un tema que yo quiero compartir contigo porque en la industria inmobiliaria, pero terminando con el águila tiene garra, el águila es cazador, no es presa. Y yo considero que todos los agentes inmobiliarios en Latinoamérica, donde en muchos países no hay, como te dijera yo, un pensum, difícilmente, son raras y pocas, sí hay, pero hay acreditaciones que te ayudan a que tú eleves tu desempeño, pero mucha gente en Latinoamérica no tiene la oportunidad de acreditarse y entrenarse en bienes raíces. Hasta hoy que están las plataformas en Internet, que están algunas academias en Estados Unidos y en algunos países en particular, donde la gente y aquel que siente el interés de desarrollarse en real estate, que es una industria fabulosa, pues lo puede hacer, pero hace años no existía. Entonces, creo que tanto brokers como agentes inmobiliarios, y aunque sean agentes independientes, son empresarios. Tú eres tu empresa, yo soy mi empresa, somos el baluarte, el valor realmente sustancial, la esencia de nuestra oferta somos nosotros. Entonces, el branding personal, pero el tema es que muchos están manejando y he podido ver que muchos asumen el concepto tradicional, Armando, de una posición de emprendedor y de empresario, pero muy pocos de líderes. Y el liderazgo es lo que realmente te hace crecer. Porque mira, un jefe es un líder posicional, cuya autoridad se lo da la posición, la estructura de la organización a la cual pertenece. Pero eso no tiene nada que ver con liderazgo, porque el liderazgo, en realidad, liderazgo es influencia. Y hay liderazgo negativo, como influencia negativa, como liderazgo positivo o influencia positiva. O sea, es más fácil, sabemos todos que es más fácil hacerlo malo que lo bueno, pero hay buenos líderes. Yo siempre he dicho que Adolfo Hitler mató, según las estadísticas, no fueron 6 millones de judíos, sino 12 millones de judíos. ¿Y cómo hizo? Levantó un ejército empoderado, una fuerza indestructible, solo con el poder de su influencia negativa. Podríamos decirla hasta satánica. Ya, o sea, fue un genocidio como nunca jamás se ha visto en la historia. Ya, ahora, ese es un liderazgo negativo, pero hablemos de liderazgos positivos. Yo considero que hay liderazgos positivos de gente que influencia para bien. Hay personas que con solo que te sientes junto a ellas abonan valor a tu vida, te inspiran y tú al despedirte sentiste que él te dejó algo, te transmitió algo, como cuando el Señor Jesucristo iba en la multitud y una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre de hace 12 años lo tocó y él dijo, poder salió de mí. Y ese tipo de cosas, o sea, hablando de liderazgo, creo que el mundo está sobregerenciado y subliderado y la industria inmobiliaria por consiguiente necesita líderes reales, genuinos, transparentes, líderes que se conecten con la gente, líderes que se conecten con los diferentes actores. Es el tiempo, el momento en que nosotros cambiemos nuestra perspectiva y nos conectemos con banqueros, con abogados, con desarrolladores, con constructores, con gente que hace avalúos de propiedades, las aseguradoras, todo aquel, necesitamos trabajar en red,
necesitamos ya no caminar solos, pero para eso necesitamos una renovación, necesitamos abrir nuestro corazón a un comienzo, a una etapa de renovación. Te hago una nueva pregunta. ¿Crees tú que es oportuno en la actividad que tú quieras desarrollar, como en ese inicio, en esa concepción de la idea, comenzar con un fin en mente? Es decir, uno tiene que tener trazado un camino. Definitivamente que sí. O sea, yo considero, fíjate bien, que nosotros necesitamos tener una visión, un sentido de propósito, un sentido de destino, saber para dónde vamos. Porque mira, yo te voy a decir algo. Ahorita tenemos la ventaja de que hoy podemos, a través de las redes sociales, aprender mucha técnica. Podemos, o sea, hay enseñanza para todos. Si tú quieres utilizar inteligencia artificial, hay. Si tú quieres aprender marketing digital para generar lead y prospectos para que te compren inmuebles, hay. Hay entrenamiento para todo. Pero ¿de qué te sirve todo eso si tu perspectiva es corta, si tu visión es de poco alcance y tu perspectiva es de abajo hacia arriba? Necesitamos realmente una nueva renovación, una perspectiva de altura. Y eso solo se logra, y por eso que acabamos de lanzar un programa que se llama Ojos de Águila para agentes y brokers inmobiliarios. ¿Por qué? Porque el águila es el ave más longeva de la creación y el ave que vuela más alto. Y sabes que así como los seres humanos nos cansamos a la mediana edad, ¿has oído el concepto de la crisis de los 40? Pues también los águilas pasan por esa crisis. A los 40 aproximadamente años, el águila se cansa, pierde la visión, las plumas le pesan, las garras ya no le funcionan y hasta el pico se les agacha. ¿Y sabes qué hacen? Se apartan porque se sienten inútiles. Y yo creo que después de la pandemia, muchos de nuestra generación y otros, generación X, se sintieron como de alguna manera descalificados. Muchas empresas que decidieron recortar personal y quedaron trabajando home office, despidieron a multitud de gente y la gente quedó atrapada en sus hogares en un círculo vicioso sin salida. Pero hubo algo, así como hubo gente que murió, una pérdida, daños colaterales, también hubo un beneficio. En la pandemia hubo un despertar, hubo un nuevo comenzar. La gente que se sentía inútil descubrió aquellos que eran tímidos que podían hablar, se atrevieron, se lanzaron, porque la única manera, porque ahora bien, un tema es sobrevivir y otra cosa es sobresalir. Ya, una cosa es irla pasando y otra cosa es producir y convertirte en un generador de riquezas, de ideas, de productos, de soluciones. Entonces, Ojos de Águila para mí comienza con una renovación. Y yo creo que todos, de alguna manera, hemos pateado el cable. Nos la hemos regado, nos hemos equivocado. Necesitamos lo que yo llamo en el proceso de renovación el reconocimiento identificativo. ¿Qué es el reconocimiento identificativo? Reconocer que de pronto quedamos trabajando solamente por dinero. Y tú hiciste eso ahorita en una pregunta. Tenemos que tener un propósito, claro, porque si si solamente trabajas por dinero, pues vayámonos a Las Vegas a jugar ruleta. ¿Cómo se llama? Trafiquemos droga, coca. ¿Me explico? O sea, porque solamente es dinero. Pero si tú quieres construir un legado, si tú tienes una visión que quieres desarrollar en el tiempo y crecer tú y que crezca la gente que está a tu lado, entonces tú necesitas un sentido de propósito, necesitas que tu vida y tu trabajo cobre un significado, y eso solamente lo entiendes cuando reconoces que te has equivocado, que te has sentido sabio y que has confiado en tu experiencia y en tus recursos. Pero llega un momento en que tienes que rendirte. Como quien dice, tu ego tiene que morir. Tu ego tiene que morir, nuestro ego, nuestro yo, y reconocer que necesitamos ayuda. Exactamente de ese fenómeno tan grave que sufrió la humanidad con el COVID. Un momento de aislamiento, un momento de dificultad, un momento de mucha zozobra, un momento en que se cerraban muchas puertas, pero igual había oportunidades que otros no ven, que no vieron en su momento y que le abrieron las puertas a esos emprendedores a dar ese paso
ya fuera apoyados por la tecnología o por iniciativas propias que manejaron y que han venido desarrollando y que a partir de ese momento entendieron y le dieron firmeza a ese objeto de vida y trazaron su meta. Estoy orientando la conversación a buscar entender cómo a través de apoyos, a través del conocimiento, a través de la indagación, podemos ahondar y encontrar esas respuestas a algo que nunca habíamos tenido como respuesta, por muchas razones, porque no teníamos el tiempo, porque no teníamos la curiosidad, porque son cosas que surgen con el paso del tiempo, de acuerdo a las circunstancias, y que le abren a uno la mente para poder dimensionar nuevos aspectos. Yo quisiera que tú me dijeras si esas oportunidades son las adecuadas y de qué forma, con esos ojos de águila, las debemos tomar. Yo creo que todo ser humano, y la pandemia fue eso, como un refugio. Antes no teníamos tiempo, estábamos afanados, y yo siempre tengo una frase que dice que Dios permite cosas para provocar otras, y fue una encerrona increíble. Empecé a escribir 2 libros en la pandemia. Creo que todos tenemos que tener un refugio donde poder interiorizar y experimentar un proceso de transformación, de renovación, cerrar nuestros ojos, ya, porque lo que vemos nos estorba, pero cuando cerramos nuestros ojos, nuestro corazón comienza a ver lo que tenemos por delante y descubrimos que en nuestra debilidad, esa debilidad, si nosotros confiamos en nosotros mismos y en el potencial que Dios nos ha dado, esa debilidad Dios la transforma en una gran fortaleza. Entonces, mucha gente descubrió eso y metidos y encerrados en su casa comenzaron a ver opciones a través de la plataforma de Internet y comenzaron, sin quizás estar conscientes de eso, comenzaron en su espíritu, en su alma, en su mente, a reprogramar sus pensamientos y a ascender, a subir a una posición, quizás no salir de su casa, pero comenzaron a ascender, a vislumbrar una perspectiva de altura y comenzaron cada quien a buscar un monte alto. Yo creo que todos, aún después de la pandemia, y no sé si alguien me esté escuchando, pero si tú estás encerrado en una situación así, yo te sugiero que salgas de tu metro cuadrado, que salgas de tu casa, veas el cielo estrellado y descubras que hay un porvenir, un futuro lleno de oportunidades. Sube tus aspiraciones, tus anhelos a niveles más altos, como lo hace el águila. El águila, después de que se rejuvenece y obtiene plumaje nuevo, visión nueva, garras nuevas, busca el peñasco más alto. Si tú estás iniciando en real estate, sea como broker o como asesor inmobiliario, yo te recomiendo que no te conformes con una perspectiva local y no veas las cosas desde abajo, porque desde abajo tú vas a ver gigantes. Haz lo que el águila hace. Él busca un punto estratégico en lo más alto de la montaña, porque no es lo mismo ver las cosas desde abajo que desde arriba. Desde arriba las cosas se ven tal como son y ya no te intimidan. El águila hace eso y entonces él tiene la capacidad ahora con nuevas águilas, con nuevas alas, con nueva perspectiva, y es lo que yo te recomiendo. Tienes que atreverte a dejar el temor y alzar vuelo. ¿Qué significa? Tirarte sin temor al vacío. ¿Qué significa tirarte al... Mira, el águila, ¿sabes que mamá águila agarra el aguilucho, lo saca del nido y lo escupe, lo tira con el pico y el pajarito va todo desplumado cayendo y dice, ay mamá, aquí me destrompo y me deshago, pero antes de que llegue al piso, la mamá va detrás de él y lo agarra. Ay, y si respira nuevamente y lo vuelve a subir y lo vuelve a tirar y lo vuelve a subir y lo vuelve a tirar hasta que un día el aguilucho se convierte en águila porque aprende a volar. Así es la vida. Creo que la pandemia y todo lo que ha pasado han salido influencers. Hoy en internet tú te metes a Instagram, hay expertos en esto, en estos, hay otros que son engañosos que te dicen que en
te dicen, te voy a dar la fórmula para que te hagas millonario en 8 días. Eso no es así, pues. Pero también hay gente experta que tenía un tesoro escondido, conocimientos, experticias ahí acumuladas y ahora están compartiendo y son gente real, gente respetable que tienen una trayectoria y generan confianza. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo es nuestro mejor momento, es el timing adecuado para surgir en cualquier profesión. Pero hablando del mundo, de esta industria increíble, hermosa y productiva y beneficiosa que es el mundo inmobiliario, pues es el momento de subir al monte más alto y comenzar a construir tu propio ecosistema. Es el momento de anticiparnos al futuro para dar ese paso, como tú lo referencias con el águila, que empieza a volar, obviamente con el soporte del águila mamá y con el apoyo y con la experiencia y con las posibilidades que ve en el mundo. Y eso nos pasa porque a todos, porque tenemos referentes claros, tenemos imágenes recientes, tenemos posibilidades de indagar en medios, en diferentes medios, muchos, y podemos encontrar la posibilidad de marcar ese nuevo futuro al cual debemos pertenecer y al cual nos ha traído el mundo a desempeñar un papel importante en la sociedad. Eso sería lo valioso que podamos entender hasta acá de lo que tú estás hablando, ¿verdad? Pongamos un ejemplo práctico. EXP Realty en Miami y alrededor del mundo. Una empresa grande inmobiliaria que da cobertura, le da cobertura y respaldo, conocimiento, entrenamiento a miles y cientos de profesionales que se están dedicando y entraron al real estate. Entonces, esta es la mamá águila que da los recursos. Ya, eso es lo que realmente mucha gente tiene que entender. Tú necesitas, para aprender a volar, afiliarte a una franquicia, adquirir, porque crecemos solitarios, crecemos sin formación, mal criados, mal formados. Cuando entras a una cultura corporativa, aprendes a hablar, aprendes a vender, aprendes a conducirte, a tener criterio, a tener carácter, a tener voluntad, disciplina, y ves a tus compañeros y entonces nace aquella actitud de ser competitivo. O sea, no ser competitivo en el sentido de mala competencia, no, a elevar tu competencia, tu competitividad, y eso lo aprendes bajo una franquicia. Ahora bien, si tú estás trabajando de manera independiente, tú te puedes convertir también en una franquicia, en una cobertura para otros. Pero para eso, vuelvo a repetir, ya subiste al monte alto, ahora construye tu propio ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? El ecosistema es el nido de águila. El ecosistema es, ok, estoy aquí, por ejemplo, estoy aquí en Miami. Por ejemplo, tú, Armando Díaz, ya estamos aquí en Miami. Ahí tienen ustedes su nido de águila. ¿Y a dónde? Y si ustedes alzan vuelo y surjan los aires, extienden sus alas, ustedes ven todo el mercado latinoamericano. Una potencialidad inagotable de inversión grande en bienes inmuebles. Ahora, ¿qué se necesita para construir ese ecosistema? Iniciar relaciones con la gente clave, haciendo redes, ya contactos con banqueros, como decía, desarrolladores y gente clave en entidades con el gobierno, conocer las leyes exactamente de tu país para poder. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere hacer real estate solito, sin tener herramientas, sin tener relaciones, sin tener amistades, sin tener conexiones. Entonces, ahora, ¿por qué tú puedes ahora hacer eso? Porque ya estás en el monte alto, porque estás viendo una perspectiva global de altura, mientras tú estás volando bajo, en home office, en tu casa, sin tener conexiones, ni estar trabajando en red. Tu visión es corta, limitada, pero tenemos que salir del metro cuadrado, tenemos que volar alto y tenemos que enseñarle a otros a volar. Entonces, la idea es que en el camino nosotros podamos conformar un equipo de trabajo, un equipo de gente polivalente y multifuncional. ¿Cuál es la gente polivalente? La gente polivalente es aquella que, aún siendo profesionales, pueden estar un día en una oficina de lujo
siendo directivos en una empresa, pero al día siguiente meten las botas en el lodo, se ensucian las manos, se arrollan la camisa, andan haciendo trabajo de campo. ¿Por qué? Porque son polivalentes. De igual manera, gente multifuncional que de pronto está vendiendo, de pronto está cerrando un negocio, de pronto va a evaluar una propiedad. Pueden hacer, son gente multifunción. Necesitamos ahorita valernos y conectarnos con gente incluso hasta más talentosa que nosotros, porque el verdadero poder de un líder es que tenga gente capaz, talentosa y formar un grupo integrado, empoderado, una fuerza imparable, pero con enfoque de familia, gente fiel, gente que entienda tu visión, tu propósito, gente a la cual tú puedas alinear, inspirar, motivar, empujar a través de tu modelo, de tu propio liderazgo. Convertirte en un líder íntegra, en un líder de multiplicación, en un líder de influencia, en un líder que alimenta la autoestima de la gente. Yo creo que hoy, si hoy tenemos las herramientas que tenemos en las redes sociales, en la tecnología, con la inteligencia artificial, no las gastemos. Yo veo que mucha gente está viendo y haciendo caritas, haciendo dibujos animados y haciendo cositas y está bien, están ensayando, están aprendiendo. Pero detrás de eso tiene que prevalecer la visión aguda de un líder, ojos de águila. Tenemos que trascender y contemplar el horizonte y el futuro, pensando en un legado verdadero. Ahora, ya estás en el monte, tenés un ecosistema, tenés contactos, tenés un equipo, tenés redes, tenés colegas. Ahora, ¿qué te falta? Elaborar una nueva propuesta de valor. Una propuesta de valor diferencial, una propuesta, tienes que convertirte en un startup, en una empresa de esas que toman acción de crecimiento rápido, ese tipo de empresas creativas, de equipo de profesionales que desarrollan soluciones rápidas, creativas, que resuelven, empresas emergentes que producen soluciones reales a mercados emergentes que tienen necesidades emergentes. Después de la pandemia surgieron mercados emergentes con nuevas necesidades y eso, los startups son los que están dando servicio a esas necesidades. Tú y yo y todos los que trabajamos en real estate debemos enfocarnos en eso, pero eso no lo puedes hacer si no subes al monte más alto. Tenemos que subir y cambiar nuestra perspectiva. No hay límites. Si tienes una visión, mira, una visión puede ser algo pequeño, pero que va creciendo en el tiempo y se va desarrollando. Los planes cambian, las estrategias se ajustan de acuerdo a las circunstancias, pero la visión permanece, trasciende y la puedes transmitir hasta alcanzar. Es una bomba, es una explosión, pero depende de ti, depende de tu visión, depende de tu renovación. Es un proceso, Armando. Mira, ha sido muy importante esta oportunidad contigo. Yo te quedo muy agradecido. Me has enseñado muchísimas cosas. Yo sé que a la audiencia le va a llegar este mensaje con mucha profundidad porque ha sido bastante claro. Y el ejercicio de crecimiento y de la comparación que haces con el águila es perfecta. Has tomado un ejemplo muy claro que la naturaleza nos muestra y nos enriquece con ese tipo de manifestaciones. Yo te agradezco muchísimo, te estaremos contactando nuevamente porque nuestra intención es, obviamente, hacer equipo con las personas que generan algún interés. Y tú eres una de esas personas por tu liderazgo, por tu trayectoria en El Salvador, pues has generado, por lo menos en nosotros, un inicio de interés que va a trascender seguramente porque vamos a hacer ese ejercicio que tú dices de la montaña. Te agradezco mucho y estaremos en contacto, Rubén. Mil y mil gracias por tu participación. Ha sido un gusto saludarte, salúdame a Diana y aquí estamos, ¿verdad? Siempre conectados desde El Salvador para el mundo. Gracias, cuídense, muy amable.